Ok, entonces, el viernes a la noche, este que viene, y sábado, vamos a conmemorar y festejar el cumpleaños del Rebbe anterior. El 12º día del mes hebreo de Tamuz, 12 de Tamuz. El sábado de la noche, justo a continuación del día siguiente, y el 13, que es el 13 de Tamuz, vamos a festejar la liberación de la misma persona. Los rusos. El 12 que festejamos. El 12 es el cumpleaños del Rebbe anterior. Y el 13. Y el 13 es la liberación de él. Cuando salió, él fue puesto en prisión en 1927, en los peores momentos de la Rusia comunista. Uno de los peores momentos de la Rusia comunista. Y justo en ese momento Dios hizo un milagro tremendo. Como sabemos que de la Rusia comunista, lo hablamos varias veces, fue uno de los peores regímenes en toda la historia de la humanidad. Hubo varios malos, pero pues, no sé si es el peor, definitivamente que es uno de los peores que hubo. Los rusos comunistas, Stalin, todos ellos, no tenían alma directamente, trataban a la gente peor que animales y piedras y lo que sea. Y no les importaba matar lo que sea millones de personas, torturar, robar, violar, no les importa nada de nada. Ellos hacían lo que querían. No importa quién sea, no importa la persona de una envergadura. Es interesante porque los rusos son gente inteligente. Hay culturas que son bastante inteligentes, son cultas, estudian mucho que esto y lo otro. Sin embargo, cuando tomaron el poder los comunistas, no les importó en lo más mínimo si esta persona era una persona de envergadura, Los líderes de Chabad habían gozado de un cierto favoritismo por los zares de Rusia, porque el primer rey de Chabad ganó el gracias a él, y en cierta parte se ganó la guerra franco-rusa con Napoleón. Entonces le dieron honor, eso lo reconocieron, el zar lo reconoció, que esto antes había un cierto reconocimiento, respeto de lo que era. Los rusos son exactamente lo opuesto. Los comunistas son exactamente no les importaba nada de nada, quién era la persona, no importa que la persona demuestre grandes aptitudes, mucha inteligencia, sabiduría o lo que sea, no les importaba nada de nada. Los tipos robaban, mataban de acuerdo a lo que ellos hacían y eso era lo único que les importaba para ellos. Entonces, escaparse de ahí, salir con vida del régimen comunista, era un milagro. Estamos hablando de que un régimen que torturó, mató, etcétera, a millones de personas, que una sola persona salga de ahí con vida, y coleando, es un gran milagro. El milagro es mucho más grande si nos ponemos a pensar de quién era el rey anterior. El rey anterior era el enemigo número 1 de todo el imperio ruso. No era solamente uno más. En la práctica nadie les hacía la contra al gobierno comunista. El gobierno comunista mataba gente cuando se le ocurría que de repente ellos creían, que de repente tenían una obsesión con aniquilar a cualquier persona que remotamente pueda llegar a oponerse a las ideas, a la ideología comunista, enseguida los desechaban. Pueblos enteros, no importa, con tal de que ellos pensaran, por más que no era así. Así era la manera de pensar. Hay historias que comprueban este punto. Entonces, el rey anterior fue uno de los muy poquititos, o verdaderamente, o el único que se le opuso a todo el comunismo de una manera total, absoluta, sin importarle ninguna consecuencia, ni la vida de él, ni la vida de la familia, ni la vida de todos los que estaban, con tal de que continúe el judaísmo en Rusia 100%, con las sinagogas, con yeshivas, escuelas, mikves, todo lo que decía que hay que hacer, no le importaba absolutamente nada. Hizo un pacto con cierta gente. Ok, entonces es lo que estamos festejando. Verdaderamente, yo dije antes que estamos festejando el 12, este Shabbat, es el cumpleaños de él, pero también fue liberado. ¿Por qué? Porque el 3 de Tamuz, hace 10 días ¿cuándo fue esto? Mencionamos esto, el 3 de Tamuz, ¿cuándo fue?
el miércoles pasado, pero el jueves pasado, él tenía originalmente pena de muerte, lo iban a liquidar, lo iban a matar. Después el 3 de Tamuz cambian ese decreto, en vez de matarlo, el decreto lo cambian y lo mandan, lo exilian en Siberia. Y cuando le cambian el decreto, es verdaderamente, ahí ya lo están empezando a liberar. Lo que pasa es que no lo liberaron enseguida, no lo quisieron hacer enseguida, esperaron otros 10 días más. El 12 de Tamuz ya tenían la orden que lo liberen, en el cumpleaños de él. Lo que pasa es que el 12 de Tamuz era un día festivo en la Rusia comunista, no me acuerdo por qué razón, y a él le llegan las noticias que es liberado completamente al día siguiente, el 13 de Tamuz. Entonces se festejan tanto el 12, no solamente festejamos su cumpleaños, sino que también festejamos su liberación, porque en la práctica el hecho de que el gobierno ruso, que Dios permita que alguien salga a Rusia y encima una persona así, eso es algo tremendo. Entonces el 12 y el 13 estamos. Es una de las cosas que hablamos. Esto está conectado, sabemos que todas las cosas que ocurren, nada es al azar, todo está perfectamente, cada segundo, cada microsegundo de toda la historia de nuestras vidas y de todos está perfectamente dirigida por ¿qué pasó acá? Está guiado por el creador, ¿sí? A ver un segundito, alguien me llamó recién acá. ¿Por qué hay solamente Daniel y Stephanie? ¿Ustedes se metieron por el link que yo mandé? Sí, por el link. Por el link ese. Yo también lo mandé, no entiendo por qué entonces la gente no lo puede. Ok, bueno, vamos a ver. Ahí está. Oh, ahí está. Levi está acá. ¿Hay alguien más? Entonces sí está funcionando. ¿Hay alguien que me está llamando? No, hola Yomi, ¿cómo estás? Baruch Hashem, todo bien. Escúchame, no me podía conectar al nuevo que mandaste. Esto es el viejo, este es de la semana pasada. Capaz que hay otros que quieren entrar en el nuevo y no están pudiendo. ¿En serio? Claro, yo ya intenté desde hace media hora, no, media hora no, hace 10 minutos. ¿Y cómo puede ser que acá hay otra persona? ¿Cómo puede ser que hay otra persona que le mandé? Ustedes, Dani, ustedes y Stephanie, ¿ustedes apretaron el link que yo les mandé hoy o el que le mandé la semana pasada? No, que no, de hoy. El que le mandé hoy, ¿sí? No sé si. A mí me. El de hoy. El de hoy, ¿sí? El de hoy, sí. A ver, Levi, si querés mandámelo de vuelta. Yo les mando a la gente, mando enseguida el otro. Mandame de vuelta el que vos te metiste. A ver si... El viejo. Es el mismo. Es el mismo, pero no sé por qué. El nuevo a mí me estuvo pidiendo teléfono, mail, contraseña, código. Y yo digo, no sé qué poner. A ver, te mando entonces el que... Mandame, si querés mandame el de vuelta, no sé qué decirte, a ver, porque... A ver, yo te mando los otros. Mandame el... Dame un segundo. Ok. Muchas gracias. Ok. Apareció un cometa. Por WhatsApp, sí, ahí está, me lo mandaste. Ok, vamos a ir aquí, lo vamos a mandar de vuelta. O pregúntale a alguien. Mira con el River aparecen todos. ¿Por qué lo miras a Siempre ganamos todo. La gallina aparece cuando ganan. ¿No? Siempre ganamos. Pero Mario no mezcla la espiritualidad. Señor Vázquez. Desde que fuimos bicampeones allá en el... A ver. Mario. El que me lo mandaste recién es el de la semana pasada, Desde David. esa época. No, el que te mandé ahora es lo que mandaste hoy. Lo que mandaste hoy. Pero vos- Acá yo no pude entrar. Si no ganaba la noche. Y Boca perdió. Ok, y el que te metiste ahora recién es el que te mandé la semana pasada. Yo no puedo hablar. Entonces mandame de la semana pasada. Se han hecho un pelotón. Dale. Ricardo. Sí, tiene que ir. Colombiano.
Que lo manden como técnico de la selección chilena. Papita. No sé por qué, dice no se puede meter. Bueno, ok, vamos a... Ok, ahí está. A ver si este... La tecnología me A ver supera, si... cielo. Quizás ahora por el ritmo. Usa máscara para... Ok, aquí está. Ralph está acá. Bueno, ahora sí estamos. Bueno, creo que con eso ya. Ok, vamos a continuar. Creo que con eso ya el que no se puede. El que no se puede conectar, ahora espero que ya se pueda conectar. Ok, entonces. Rabino, Sí. perdón, mira que está ahí. Bueno, voy de vuelta, lo voy a mirar de vuelta. Tú llegaste tarde, que me dice que No, porque te quedó tan ocupado, a lo mejor no lo viste llegar. Claro, no, estoy flaquito. Por si Gracias a acaso. Dios. Ok, bueno, entonces estábamos hablando acá de la liberación del rey anterior que ocurrió en 1927, eso es lo que vamos a festejar. El viernes, sábado y domingo, también viernes a la noche, todo el sábado y el domingo también, 12 y 13 de Tamuz. Y esa es una de las cosas pero como dijimos que nada es al azar, eso significa que todas las cosas, el hecho de que el rey anterior salió de la prisión, este gran milagro que Dios hizo en 1927, ¿por qué tiene que caer justo en la porción semanal que leemos esta semana? Esta semana, ¿alguien sabe qué porción de la Torah leemos? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Sí, Vaya Jucat. Jucat, exactamente. Sí, Jucat. ¿De qué habla Jucat? Las mitos que son suprarracionales, que están no tienen lógica. Ok, Paradumá, la vaca roja, ¿sí? La vaca roja, hablo de la vaca roja. Pero esta no es la única porción. Este sábado es un Shabbat especial que leemos dos porciones, dos parshiot. ¿Cuál es la segunda que leemos? ¿Alguien sabe? ¿Qué viene después de Jucat? Viene Jucat y... Mejucotai. No, Jucat es otra, es otro momento del año. Jucat y Balak. Vale. Sí. ¿De qué habla Balak? Y que le da una maldición a Bnei Israel y terminando dos brojes importantísimas que la decimos en el Davenan. Ahí está, exactamente. Había una de las personas, la que más la dice, el Medrash comenta también, que fue una de las personas que más nos odió en la historia. El pueblo de Israel tuvo muchos enemigos, sin embargo Bilam, el que nos quiso maldecir y al final... ¿Quién nos odiaba más, Balac o Bilam. Bilam nos odia más tarde en la radio de trae. Más que Balac. Sí, más que Balac, correcto, sí. Bilam, por más que nos odió y nos odiaba tremendamente, y Dios obviamente hizo también uno de los tantos milagros que se le transformó, le hizo que de la boca de él salieran bendiciones, las maldiciones las transformó en bendiciones. Y no solamente las bendiciones, sino que son las bendiciones más grandes que tenemos. Como estamos diciendo recién, Levi estaba diciendo que son bendiciones que incluso las pusimos en nuestros rezos, los judíos lo pusimos en nuestros rezos diarios. Mató Aleja Jacob y Mishkonoteja Israel. Decimos, por ejemplo, cuán buenas son tus residencias, Jacob, Mishkonoteja, tus lugares de residencia, tus tiendas y tus lugares de residencia Israel. Esto lo decimos todos los días, todo judío lo dice, lo venimos diciendo desde hace 2000 años, todo judío. Y además de eso, como si eso fuera poco, está hablando de las profecías de Mashiach.
de qué va a pasar cuando venga Mashiach. Sabemos que Mashiach es el propósito de la creación, la redención. Cuando venga ahora, Mashiach es el propósito de la creación. Dios se va a revelar completamente. Y a pesar de que toda la Torah habla de la redención venidera con Mashiach, sin embargo, hay pocos lugares en los cuales la Torah escrita, el Tanaj, más que nada específicamente los 5 libros de Moisés, los Nevi'im y los Ketuvim, los profetas y los escritos posteriores, hay un montón de lugares que habla, la profecía habla un montón de Mashiach. Pero los 5 libros de Moisés, hay muy poquititos lugares que hablan de Mashiach de manera revelada. Toda la Torah habla de Mashiach, de la redención, pero pesukim, versículos que hablan claramente de Mashiach. Por ejemplo, un ejemplo es en la última porción de Bereshit, el primer libro de los 5 libros de Moisés, cuando Jacob antes de morir le da una bendición a todos los hijos, a las 2 tribus, le dice a Yehuda, le dice, lo yasur mi shevet Yehuda, no se va a partir, no se va a separar el cetro de Yehuda, y ahí dice específicamente, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que venga Shiloh. Shiloh es el nombre de Moshiach, dice claramente. Entonces la Torah ya habla de Moshiach. Hay muy pocos lugares que la Torah habla claramente, bien específicamente menciona Moshiach. Esta es la porción que vamos a hablar de Milam, justamente de Moshiach. Entonces, por cuanto que todo es exacto, en el mundo en general, porque es el mundo de Dios y Dios es perfecto, y Dios lo tiene todo perfectamente calculado, más aún esa perfección se la ve más aún dentro de la Torah. Porque la Torah no solamente que viene de Dios, sino que es Dios mismo. Y toda esta providencia divina se la ve de manera clara. Entonces tenemos que entender por qué es que justo este milagro tremendamente grande que Dios lo salvó al rey anterior de la Rusia comunista en 1927, justo ocurre en estas porciones que leemos esta semana. Siempre uno puede encontrar diferentes conexiones que hay entre lo que está pasando, los sucesos que están pasando en el mundo, con lo que leemos, como dijo el primer rebbe de Chabad, que hay que vivir con los tiempos. Con los tiempos no significa mirar las noticias, cuanto menos miremos las noticias es mejor, pero vivir con los tiempos significa vivir con la porción semanal de la Torah que leemos. ¿Por qué? Porque todo está perfectamente diseñado. Dios que nos creó y nos sigue recreando constantemente a cada instante. Entonces Dios se fija en la Torah, que leamos la Torah justo con las cosas que están pasando en el mundo en general con nosotros. Hay muchas cosas que pasaron durante toda la historia que la gente encontró más que semejanzas, cosas muy que tienen que ver. Pero entonces, lo que tiene que ver con esto. Entonces, el punto central, vamos a ver cómo son las cosas. Vamos a empezar con la vaca roja. La vaca roja es la primera de las 2 porciones que leemos esta semana, que es la de la vaca roja de los Jucat. El Rambam Maimónides, él dice algo interesante con respecto a la vaca roja. Él dice lo siguiente, vamos a leer acá un poquitito lo que dice el Rambam. Las leyes, sabemos que el Rambam Maimónides escribió varios libros, pero quizás el libro más conocido se llama el Mishne Torah, el Yad HaZaká, que es el primer código de leyes de la historia. Ahí escribe todas las leyes, cómo hay que cumplir todos los preceptos, cómo hay que cumplir Shabbat, cómo hay que comer kasher, define todos los preceptos. ¿Sí? La mitzvah de la vaca roja también lo dice. ¿Qué dice ahí? El Rambam dice lo siguiente: existieron 9 vacas durante toda la historia. El proceso de la purificación de la vaca roja es que la vaca roja hay que encontrar que es una vaca muy específica, no es cualquier vaca, tiene que tener ciertas condiciones. Existieron 9 vacas durante toda la historia, 9 vacas rojas. Esa vaca, el proceso es que se tiene que quemar y las cenizas de esa vaca se tienen que mezclar con aguas específicamente, y ciertos ingredientes después se tienen que salpicar esas aguas con otras cosas. Con esas cenizas hay que salpicarlas a una persona que esté impura, y específicamente incluso al tipo de impureza más grande de todas. Las leyes de impureza hablan de que el peor tipo de la impureza más grave de todas es la impureza cuando uno toca a un muerto. Entonces la vaca roja, cuando uno le salpican estas aguas mezcladas con cenizas y de una manera especial, purifica incluso a la persona que estaba impura, se vuelve pura. ¿Sí? Entonces el Rambam dice que hubo 7 vacas durante toda la historia. La primera vaca el proceso fue hecho por Moisés, dice. La segunda fue hecha por Ezra, que era un cohen, que fue el que construyó el segundo templo.
Y después hubo otras 7 más, desde Ezra hasta la destrucción del segundo templo. El segundo templo duró 420 años en total. Significa que hubo 8 vacas en total en ese periodo. Y continúa diciendo el Rambam, interesante, la 10ª vaca roja va a ser hecha todo el proceso por el rey Mashiach. Y dice el Rambam que se revele rápidamente, amén. Que así sea la voluntad de Dios. ¿Ok? Así dice el Rambam. Una de las preguntas que tenemos acá es que el Rambam, como dijimos más de una vez, es muy pero muy exacto en sus palabras. En general, hay ciertos libros de la Torá, los cuales son exactos en cada palabra. Hay otros libros de la Torá que mencionan el concepto de la palabra de Dios, pero no son tan puntillosos en cada palabra que dice. El Rambam sí era extremadamente meticuloso en cada palabra que decía, ¿sí? Y por eso hay ciertas preguntas que se le hacen los diferentes comentaristas. El Rambam vivió hace 900 años atrás. Entonces hay diferentes comentaristas que hacen diferentes preguntas, cómo puede que el Rambam mencione esta palabra, otras palabras, etc. Acá la pregunta es, específicamente, en un libro de ley, de leyes, si nos fijamos cualquier Shulchan Aruch, cualquier libro de leyes, ningún libro de leyes empieza a traer pedidos o decir bendiciones. El libro de leyes dice la ley seca, como tiene que ser. ¿Cómo hay que rezar? Dice, una persona tiene que decir esto, estamos estudiando aquel que estudia Rambam todos los días, estamos estudiando aquel que estudia un capítulo de Rambam todos los días, dice claramente cómo una persona tiene que rezar, cómo tiene que decir el Shema, el rezo, entonces claramente, ¿sí? Acá el Rambam parecería ser que cuando uno dice que se está yendo del contexto de la ley judía, y menciona que la 10ª la va a hacer el rey Mashiach, y no solamente eso, sino que dice que se revele rápidamente en nuestros días, amén, que así sea la voluntad de Dios. Amén. Por más que es hermoso, es muy lindo, todo lo judío, el concepto de Mashiach es la base del judaísmo, es la espina dorsal de todo el judaísmo. Sin embargo, ¿qué tiene que ver este deseo acá en un libro de leyes? Si me está diciendo que es un libro de rezos, es un libro de filosofía, ¿está bien? Pero un libro de leyes, no vemos en ningún otro momento en el Rambam ni en ningún otro código de leyes que dicen, ojalá que esté... Eso es un sentimiento que no tiene nada que ver con la ley judía. Y como dijimos antes, la pregunta específicamente es con el Rambam, porque el Rambam específicamente es que en todos los libros de él es muy pero muy meticuloso en cada palabra que dice. Entonces tenemos que entender eso. La misma pregunta se hace, la tenemos cuando vemos la otra parte del Rambam. La otra parte del Rambam, las leyes de los reyes. Al final de todo el Mishneh Torah, toda la enciclopedia, todo el código de leyes, el Rambam empieza a hablar de que en el futuro Mashiach va a haber un descendiente del rey David, y este descendiente del rey David va a ser una persona muy estudiosa de la Torá, va a librar las guerras de Dios, y empieza a traer pruebas de dónde sabemos en la Torá que existe el proceso de Mashiach. Como sabemos que las pruebas, todas las mitzvot, todos los preceptos, provienen de los 5 libros de Moisés. Esa es la parte donde están todos los preceptos, los 613 preceptos que cumplimos los judíos, tienen toda su fuente, su raíz en los 5 libros de Moisés. Entonces, Las 7 que cumplen los rabinos. el 7 de los rabinos es esta parte de los rabinos, entonces no tiene que tener una fuente. Hay una mención, pero no tiene hay una mención también. Pero acá tiene que salir sí o sí todos los preceptos que nos dice claramente la Torá, salen de los 5 elementos. Entonces el Rambam, al mencionar las leyes de los reyes, cómo lo vamos a poder identificar a Mashiach, menciona las pruebas de la Torá, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Rambam? Dice lo siguiente. Lo veo ahora, pero vamos a mencionar, son versículos de justamente esta porción que vamos a leer de Balak, la segunda porción que vamos a leer este Shabbat. Primero dice, aquel que no cree en él, en Mashiach, o no espera su llegada, niega no solamente todos los otros profetas, sino incluso la Torá y Moshe, nuestro maestro. Aquel que no cree en Mashiach, no lo espera o no cree en él, está negando todos los profetas, incluso Moshe y toda la Torá también.
¿Por qué? Dice claramente, porque la Torá dice claramente, hay ciertos versículos de la Torá que prueban claramente, dice, hablando de Mashiach. Entonces, dice acá, el primer versículo que trae, dice, y Dios va a traer de su cautiverio, va a traer a los judíos de su cautiverio. La Torá, de acuerdo a todas las opiniones, está hablando claramente de Mashiach. Va a haber un momento en que Dios se va a cansar y va a llevarnos a todos los judíos a Israel, va a traer su cautiverio. Sin embargo, el Rambam no está contento con una sola prueba y continúa trayendo más pruebas también. Y dice, esta referencia también a Mashiach está con respecto a Bilam, esta porción que vamos a leer este Shabbat, la segunda, que profetiza con respecto a dos reyes. Bilam no solamente profetizó con respecto a Mashiach, sino que profetiza con respecto a dos reyes. ¿Saben cuál es el segundo rey? ¿Alguien sabe con qué el otro Bilam, a quién profetizó? Profetiza con respecto al rey David también. Hay versículos que vamos a ver ahora. Dice, el primer rey que está ungido es David, el rey David, el cual salvó al pueblo de Israel de sus opresores. Y también el Bilam profetizó con respecto al último rey también ungido, que se va a parar de los descendientes del rey David y va a salvar a los judíos al final de los días. Como dice, y empieza a traer a todos los versículos. Entonces, el primer versículo que trae como prueba, dice, Bilam dijo, lo veo, pero no ahora. Dijo Bilam, la profecía, una de las profecías que dijo, lo veo, pero no. ¿A qué se refiere? El Rambam dice, Bilam se está refiriendo al rey David. Lo veo, pero no ahora, significa que iba a pasar un tiempo hasta que llegue David. Bilam fue en los tiempos de Moisés, pasaron mucho tiempo, hay muchos años desde Moisés hasta el David. Entonces, lo veo, pero no ahora, significa que va a haber un rey David. Después dice Bilam, continúa Rambam trayendo la prueba, el versículo continúa, lo percibo, pero no en el futuro cercano. Esto se refiere al rey Mashiach. Significa que va a venir, pero en el futuro lejano. Van a pasar miles de años, ¿sí? Hasta que venga. ¿Sí? Continúa el Rambam trayendo más pruebas. En el libro de la Alajá de la ley judía, que los versículos de la Torá para probar la prueba de Mashiach, el versículo dice, una estrella va a salir de Jacob, de los judíos. Esta se refiere al rey David. Y un cetro se va a parar en Israel. Esto se refiere al rey Mashiach. Continúa el Rambam, como si no fuera poco, continúa esto, dice, él va a aplastar, Mashiach, David dice, las palabras son así que dijo Bilam, él va a aplastar a todos los príncipes de Moab, una nación que era nuestra enemiga también. Esto se refiere al rey David, como está escrito, que David destruyó a Moab, a los moabitas. Y después continúa el versículo de Bilam que dice, él va a romper a todos los descendientes de Shet. Shet es el hijo de Adán, el tercer hijo de Adán. Después de Caín y Abel, verdaderamente de Shet nace toda la humanidad. ¿Sí? Esto se refiere que quién va a ser aquel que va a romper a todos los descendientes de Shet. Se refiere al rey Mashiach, de la cual está escrito que Mashiach va a reinar de mar a mar, por todo el mundo entero. Significa toda la humanidad, porque son los descendientes de Shet significa toda la humanidad, todos los descendientes. Entonces Mashiach va a dominar a todo el mundo entero. No para el Rambam, y trae más pruebas todavía. Yo con esta es la última, dice, Edom va a ser demolido. ¿Cómo sé cuando se acabó una demolido? Está bien dicho. ¿Sí? Edom va a ser demolido. Acá tenemos un constructor, le tenemos que preguntar cómo se dice la palabra exacta. Edom va a ser demolido. Esto se refiere a David. Su enemigo Seir, que tiene que ver con Edom, va a ser destruido. Esto se refiere a Mashiach. Como está escrito que los salvadores van a subir al monte de Sión para juzgar a Esau. Ok, la pregunta es la misma pregunta que hicimos con respecto a la vaca roja, que el Rambam de repente se sale de su contexto normal de la ley judía y empieza a hablar de Mashiach en las leyes de la vaca roja, que no tiene nada que ver con la ley judía. Y de repente dice, amén, que así sea la voluntad. Acá podemos hacer la misma pregunta. Este es también parte del libro de la ley judía. El Rambam, es el mismo libro de la misma enciclopedia, el primer código de leyes. Y acá el Rambam está diciendo cómo lo vamos a reconocer a Mashiach, ¿sí? Pero en ningún lugar en la Torá está traído, hay tantas pruebas que ningún autor de ningún código de leyes trae para
asegurarse que la mitzvah es así. Normalmente, si uno se fija, si alguna persona, primero en ningún código de leyes se traen las fuentes, de dónde sale esto. Cuando uno habla del típico Shulchan Aruch, el código de leyes, cualquier Shulchan Aruch, no dice del versículo de dónde sale la mitzvah de los tefilín. La mitzvah de los tefilín en la Torah escrita, en los 5 libros de Moisés, dice que las atarás sobre tus manos. De ahí sale la mitzvah. Pero en ningún código de leyes figura eso. Te empieza a hablar solamente cómo hay que ponerse los tefilín, cómo hay que hacerlos, cómo hay que fabricarlos, cuándo hay que ponérselos, pero no dice de qué versículo lo dice. ¿Sí? Acá el Rambam solamente, que en su código de leyes está trayendo las fuentes de dónde, del versículo de dónde sale eso, sino que encima empieza a explayarse y te trae no una, dos, no tres, pero varios versículos de quién es este, y primero lo va a hacer, lo trae al rey David, y después lo trae a Moshiach también, y que 1, y 2, y 3, y 4, todos los versículos también, que es perfecto, las profecías son buenísimas, hermosas, es parte de Dios, pero ¿qué tiene que ver una vez más? La pregunta es que tiene que ver con el libro de leyes, ¿sí? Y la contestación de estas preguntas están conectadas justamente con el rebe anterior. ¿De qué manera? La manera siguiente. El Rambam, cuando habla de la vaca roja, nos está diciendo, en otro lugar, el Rambam habla de Moshiach más de una vez, en las leyes de Teshuvah, de arrepentimiento, habla el Rambam de Moshiach, en las leyes en la explicación de las Mishnayot, también habla de Moshiach el Rambam, y ahí dice, el Rambam explica que hay que esperar al Moshiach todos los días. Ajá que lo dejó el Yom Sheabu, esperar al Moshiach todos los días para que venga. ¿Sí? Aquel Rambam lo que nos está diciendo con el respecto a la vaca roja, nos está explicando cómo funciona el precepto de esperar al Mashiach. El precepto de esperar al Mashiach, por un lado una persona podría pensar en que cuando una persona agarra la parte de la Torá que se refiere a Mashiach, entonces ahí vamos a pensar en Mashiach. O cuando estamos rezando, tenemos la obligación de rezarle a Dios 3 veces por día, a la mañana, a la tarde, a la noche. Cuando rezamos a Dios, necesitamos que venga Mashiach también, ¿sí? Pero cuando estamos estudiando la gran parte de todo el estudio de la Torah, ¿no? Los judíos los judíos durante toda la historia de la humanidad nos dedicamos prácticamente todas nuestras vidas, muchísimas veces, toda nuestra vida solamente pasó por el estudio de la Torah. El tronco principal del estudio, del tiempo que uno le dedica al estudio de la Torah, una persona en general no está metida en Moshiach. Una persona está estudiando, la Gemara, el Talmud, el Hasidut, lo que sea, Kabbalah, todas las cosas, pero no tiene que ver con Moshiach. Lo viene el Rambam acá y nos explica que no es así. El precepto de la llegada de Moshiach, de la redención, y la llegada de Moshiach tiene que ver no solamente en aquellos momentos en los cuales dice explícitamente que una persona tiene que pedir a Dios, tiene que estudiar de Mashiach, sino que incluso en algo como por ejemplo la vaca roja, que la vaca roja quizás no tiene nada que ver con Mashiach, es una de las tantas mitzvot, es un decreto, ¿sí? Y el Rambam nos está explicando justo, y por eso es que el Rambam es tan meticuloso, que justo cuando está hablando de la vaca roja, de paso, como que nadie se da cuenta, dice de paso, amén, la 10ª vaca la va a hacer Mashiach, el rey Mashiach, amén, que así sea, que sea la voluntad de Dios. Nos está enseñando, es una alajá también. Alajá significa que es un precepto que tenemos que aprender. Que cuando una persona está estudiando cualquier parte de la Torah, Kabbalah, Hasidut, Gemara, Midrash, lo que sea, Mishnayot, lo que sea, entonces la persona tiene que ponerse a pensar constantemente todo lo más que pueda de Moshiach, le tiene que pedir a Dios. ¿Por qué? Porque el concepto de Moshiach no es una mitzvah más de la Torah, no es un concepto más de la Torah. El concepto de Moshiach es la espina dorsal del propósito de todo el judaísmo. Recién cuando venga Moshiach vamos a poder cumplir el 100% del judaísmo como nunca antes en la historia, es el propósito de la creación. Por cuanto que tenemos un Dios perfecto, Dios no se contenta nunca en la manera en que estamos cumpliendo los judaísmos hasta ahora. Entonces, sí o sí, condición sine qua non, que Dios hace un momento en el cual Mashiach llegue, y recién en ese momento se va a ver bien claro lo que significa judaísmo. Una vez que todo el pueblo de Israel, tengamos el tercer templo y podamos cumplir todas las mitzvot, entonces por eso es que es tan importante. Si es tan importante, entonces no podemos dejarlo solamente el concepto de Moshiach a los momentos en que recemos a Dios o estemos sobre Moshiach.
Cualquier cosita una persona tiene que, como lo vemos en la práctica, en los más grandes sabios de la historia, que estuvieron pidiéndole a Dios que traiga Mashiach constantemente. Hay muchos ejemplos, el nuestro Rebbe querido, el Rebbe anterior también, todos los Rebbe de Chabad, el Baal Shem Tov también, el Hafetz Haim no tiene que ver con Chabad ni Hasidismo, fue uno de los grandes rabinos más grandes del mundo hace un poquito más de 100 años atrás, y él estaba constantemente pidiendo que venga Mashiach. De lloraba, le pedía a Dios en muchas historias, pero los tzadikim más grandes de la historia le pidieron a Dios constantemente que no solamente cuando se estaban dedicando a Mashiach, constantemente le estaban pidiendo. El concepto de Mashiach es el pilar de todo el judaísmo. Okay, de esa manera contestamos. Otra cosa que podemos decir también aclarar es que la vaca roja, ¿por qué de todos los preceptos justo Dios hace que la 10ª vaca roja Mashiach la haga? Y el Rambam justo trae ese punto, que a pesar de que hubo ya 9 vacas antes en la historia, Mashiach no es que va a agarrar una, va a hacer resucitar una de las vacas que hubo antes en la historia, sino que hay una vaca específica diseñada para cuando venga Mashiach. ¿Por qué? Porque el concepto de la vaca roja tiene que ver con Mashiach. Está oculto, pero tiene que ver. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el concepto de la vaca roja? Cuando leemos este Shabbat en la sinagoga, leemos la vaca roja, entendemos que tiene que ver con el tema de la purificación. Hay muchas leyes de pureza e impureza. Hoy en día no se cumplen casi ninguna de esas. Cuando venga Mashiach cuando los tiempos del templo, hace 1000 años atrás, cuando venga Mashiach se van a cumplir todas las leyes de pureza. ¿Cuál es el concepto de la vaca roja? La vaca roja es la purificación, como dijimos antes, de la impureza más grande que existe. La impureza más grande que existe es la impureza de un muerto. Cuando una persona toca algo muerto. Una persona, después que esté purificada de esa manera, es salpicada con estas gotitas de la vaca roja, las cenizas de la vaca roja con agua, y la persona queda pura. ¿Sí? Ese concepto tiene que ver con Mashiach. ¿Qué es Mashiach? Una de las maneras de definir la Mashiach. Mashiach básicamente nos va a quitar todos los tipos de impureza que tenemos, incluso el peor de todos. Hubo muchos tipos de impurezas, cada cosa que uno hace no de acuerdo, no conforme a la voluntad de Dios, la persona se impurifica. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que hace que no va de acuerdo a lo que Dios quiere, una persona se impurifica. Y hay muchas maneras de purificarse. Moshiach es aquel, tiene que ver con la vaca roja. ¿Por qué? Porque Moshiach es aquel que va a acabar con todas las clases de impureza que existen. Va a desaparecer la impureza. El versículo de la Torah dice claramente, Baruch Hatuma Abir Minares, el espíritu de impureza, Dios lo va a erradicar de la faz de la tierra, no va a quedar ningún tipo de impureza. Entonces la vaca roja tiene que ver justamente con Moshiach, por eso es que Dios lo hace, por el Rambam lo trae. Ahora, pues pasemos a la otra cosa. Esto tiene que ver, eso es el primer punto que tiene que ver, lo vamos a ver cómo lo conectamos con el Rebbe anterior, la versión del Rebbe anterior, y ahora con la segunda porción que leemos también. La segunda porción que leemos dijimos que tiene que ver con la profecía de Bilam, ¿sí? El malvado Bilam. Entonces el malvado Bilam trajo todos estos versículos. El Rambam los cita a todos estos versículos. Y el Rambam primero explica que una parte de los versículos, las profecías de Bilam, no tienen que ver con Mashiach, tienen que ver con el antecesor de Mashiach. ¿Quién es el antecesor de Mashiach? David, el rey David. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, ¿cuál es la necesidad? La pregunta específicamente, ¿por qué Bilam habló de esas profecías? Y específicamente la pregunta es con respecto al Rambam, ¿por qué de acuerdo a la ley judía tenemos que conectar los judíos, una vez más, es un libro de la ley judía, ¿por qué tenemos que saber nosotros qué nos cambia si sabemos que Bilam profetizó con respecto primero a David y después terminó profetizando con respecto a Mashiach? Si yo sé que Bilam profetizó solamente con respecto a Mashiach, o ya sea que profetizó con respecto al rey David, pero Rambam, de acuerdo a la Rajá, si lo trae el libro de la ley, de las leyes judías, para cada judío es pertinente para cada judío saber que hay una conexión entre el David y Mashiach. ¿Sí? Entonces la conexión es la siguiente. Y por eso empieza el Rambam mencionando antes que nada que si se va a parar, ¿cómo lo empieza definiendo a Mashiach? Mashiach dice que si se va a parar un rey descendiente de David, del rey David, un descendiente del rey David, después empieza a hablar con las características. ¿Por qué empieza a hablar de esa manera? Porque es importante saber quién era David. Para poder reconocer a quién es Mashiach y entender
cuándo viene la redención, tenemos que entender quién era David. David es y por eso es que el Rambam lo define a David como el primer Mashiach. ¿Por qué lo define como el primer Mashiach? Porque Mashiach es la persona que salva a todo el pueblo de Israel. Y que pacifica el mundo, ¿no? Primero salva, acaba con todos los enemigos del pueblo de Israel. Desde el momento que salimos, que Dios nos entrega la Torá, creció el odio, creció el odio por los judíos, y a pesar de que después de 40 años entramos a la tierra de Israel, el odio también perduró, siguió contra los judíos. A pesar de que era la tierra nuestra y los judíos que nos asentamos, sin embargo teníamos muchos enemigos. Después de cientos de años que entramos a la tierra de Israel, viene el rey David y dice, para construir el templo, el propósito de la creación es cumplir todos los preceptos que Dios nos mandó. Para eso necesitamos construir el templo. El templo no se puede construir si hay enemigos de Dios y del pueblo de Israel. Entonces, antes que nada tenemos que hacer un ejército. Vamos a hacer un ejército para terminar con todos los enemigos de Dios y del pueblo de Israel. Una vez que haya paz, ahí es que podemos construir el templo. Así dicho y hecho, tal cual fue. El rey David hace el mejor ejército de la historia de la humanidad, los soldados más poderosos que esto y lo otro, y empieza a acabar con todos los enemigos que tiene el pueblo de Israel. Gracias a eso es que después puede construir su hijo, el rey David empezó, ya compró la tierra e hizo los planos para construir el templo, y después su hijo, el rey Salomón, en la práctica lo terminó construyendo. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque ese es el concepto de Mashiach. Mashiach lo único que es la misma versión, el mismo punto, la misma definición del rey David, pero ampliada hasta el máximo, hasta el sumum, hasta el absoluto. Significa que primero Mashiach va a acabar con todo el mal que existe en la tierra, tal cual como David lo dijo. Lo que pasa es que David terminó con los enemigos del pueblo de Israel, nada más. Mashiach va a acabar con todos los enemigos de todo el mundo y todos los tipos de males, todos los males espirituales, inmoralidad, idolatría, todas las mentiras, todas las cosas. Recién después de eso, entonces ahí que vamos a poder empezar a cumplir todo lo que Dios quiere, todos los preceptos, ¿sí? Esa es una cosa. Ahora nos queda en el tintero ver por qué es que trae tantas profecías. ¿Por qué trae tantas fuentes de que Mashiach, el versículo este se refiere a David, el otro versículo se refiere a Mashiach, ¿sí? Entonces acá en el Rambam, todo esto tiene que nuestro Rebbe lo explica. La cosa es así. En estos existen 4 categorías cuatro tipos de profecías que el Rambam menciona de Bilam. El primero está hablando de quién es el rey David y quién es Mashiach en particular, ellos mismos. No necesariamente de las actividades de ellos, sino que de ellos, de las personas mismas. Por eso es que dice el primer set de profecías, dice, lo veo, pero menciona a Bilam que dice, lo veo, pero no ahora. Eso se refiere al rey David. Se va a parar lo veo pero no ahora, significa se refiere al rey David. Lo percibo pero en el futuro se refiere a Mashiach. Significa ¿quién va a venir? Dice que va a venir una persona que los va a salvar, dice el Bilam, pero no ahora, va a pasar un tiempo, uno más lejano que el otro. Después empieza el segundo set, la segunda clase de profecías, trae el versículo que dice, una estrella va a salir de Jacob y un cetro se va a parar de Israel. Eso se refiere a David y a Mashiach. ¿Por qué? Porque ¿qué es una estrella? Una estrella es una luz que aclara la oscuridad que hay en el cielo. Eso ocurrió con el rey David. Cuando llegó el rey David, hubo una luz espiritual, la cual permitió que el pueblo de Israel pueda entender y sentir todo lo bueno y toda la justicia y todo lo que es Dios. Así como una estrella ilumina, eso fue lo que fue. Ahora, el final del versículo se refiere a Mashiach por cómo se refiere Bilam a Mashiach. No dice una estrella, dice un cetro se va a parar de Israel. ¿Qué significa un cetro? Un cetro no es solamente, ¿qué es un cetro? ¿Qué es un cetro? Como un bastón. Es un bastón de mando. El que tiene un cetro es un líder, es un rey solamente, ¿sí?
significa que un rey tiene el poder no solamente de alumbrar, sino de transformar toda la cosa. Una vez más vemos que es similar a lo que el rey David fue, alumbrar, iluminar, aclarar las cosas, pero con un poder mucho más grande que el cetro. Otra de las cosas que nos está diciendo Bilam acá es lo siguiente. Cuando se refiere a la estrella que se refiere al rey David, menciona el nombre de Jacob. Sabemos que el pueblo de Israel tiene varios nombres. Uno es Jacob, el otro es Israel. ¿Por qué Jacob? Jacob se refiere a el nivel inferior que tenemos los judíos. Israel, ¿de dónde sale el nombre de Israel? Israel recién después que Jacob luchó y le ganó al ángel de Esab, ahí es que de repente le llega el nombre de Israel a los judíos, ¿sí? Sino que es un nombre de poder. Entonces, cuando se refiere acá al rey David, está hablando, lo llama Jacob. ¿Por qué? Porque a pesar que el rey David fue muy grande, sin embargo no fue la opulencia, la grandeza que va a obtener el pueblo de Israel cuando venga Mashiach. Por eso lo llama Jacob. Cuando se está diciendo el versículo que dice que un cetro se va a parar de Israel, eso se refiere a Mashiach, porque el cetro se refiere específicamente al nivel de Israel que va a estar. Después, el tercer grupo de profecías dice que va a aplastar a los príncipes de Moab. Eso se refiere al rey David. Y con respecto a Mashiach, dice que va a destruir, demoler dijimos, va a destruir los descendientes de Sheis también. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Primero, una de las cosas es que el rey David, por más que hizo las luchas y acabó con todos los enemigos del pueblo de Israel, sin embargo, él dice que se va a acabar con los príncipes de Moab. Moab es una sola nación. Sheis, Shed, dijimos que toda la humanidad proviene de él. Por eso se refiere a Mashiach. Cuando Mashiach venga, no es que va a acabar solamente con una nación o con dos o tres. Va a acabar con todos los malos de todo el mundo. ¿Sí? Vemos una vez más que otra de las en hebreo, que se entiende mejor la gramática, una tiene que ver con demoler las palabras que usa con respecto a David, lo aplastó. Cuando una persona aplasta no significa que lo termina por completo. La palabra cuando los va a destruir o los va a demoler completamente se refiere a Moshiach. Significa que ¿qué pasa? Cuando el rey David acabó con los enemigos del pueblo de Israel, pero el mal siguió existiendo después de él. O sea, los enemigos, en ese momento acabaron los enemigos, pero después continuaron. En contraposición, si lo comparamos con Mashiach, Mashiach va a acabar, por eso la palabra que se usa es destruir significa completamente, que no queda nada. Los descendientes de Yod significa toda la maldad que existe en el mundo. La cuarta y última de las profecías dice lo siguiente. Edom va a ser demolido y su enemigo, y Seir va a ser destruido también. Y después de eso el Rambam concluye toda esta parte de Mashiach, de Reyes, dice que Mashiach va a perfeccionar el mundo entero, incentivando a todas las naciones a servirlo a Dios junto. ¿Qué significa? Que después que cuando está demoliendo, está terminando Mashiach de hacer esto, entonces finalmente tiene el poder de que no solamente los judíos los sirvamos a Dios como corresponde, sino que todas las naciones del mundo los van a servir a Dios. Es el propósito. El propósito no es destruir, sino que el propósito es para qué hay que acabar con el mal, para que la gente que es buena, hay dos tipos de mal. Es un tipo de mal que no quiere saber nada del bien. Hay otro tipo de mal dentro de nosotros. Hay cosas malas dentro de nosotros. Podemos un ejemplo dentro de nosotros y podemos llevar el ejemplo a todo el resto del mundo también. Nosotros tenemos un cierto tipo de cosas malas, las cuales una persona tiene que tirarlas enseguida, deshacerse completamente. A una persona le gusta comer no kasher, por ejemplo. A un judío le gusta comer no kasher. ¿Sí? Entonces ahí no hay vuelta de hoja, no hay ninguna solución. La persona se tiene que dar cuenta que Dios quiere que la persona come kosher. No importa cuán deseos las personas tengan por me gusta esto, me gusta lo otro, pero Dios dice tal cosa. Entonces, el deseo de comer no kosher, la persona tiene que sacárselo de encima completamente. Hay ciertas cosas que una persona tiene que si Dios dice que no, entonces Dios no es no.
Hay otro tipo de mal, un segundo tipo de mal, que una persona no lo tiene que deshacerse él completamente, lo puede transformar al bien. Por ejemplo, una persona, en vez de desear comer cosas kosher o no kosher, le gusta la comida, le gusta el placer metido en la comida, ¿sí? Si está metido en la comida, entonces él puede transformar el deseo que él tiene en la comida para hacer lo que Dios quiere. Por ejemplo, en Shabbat es una mitzvah, Dios me pide que coma la comida más sabrosa que hay, más rica, y tomar el mejor vino también. Entonces, si yo uso la comida kosher, siempre y cuando sea kosher, por supuesto. Entonces, si yo uso la comida kosher para hacer lo que Dios quiere, entonces, de lo mejor del mejor no hay ningún problema, al contrario, eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Lo mismo es con el mundo en general. Existe un tipo de mal, el cual Mashiach va a destruir, y no va a quedar nada de eso. El otro tipo de mal, el cual se puede transformar al bien, eso va a quedar, y Mashiach lo va a transformar hasta el extremo opuesto, hasta el bien total. Lo malo se va transformando al bien 100%. Y por eso termina el Rambam diciendo esas palabras, que todo el mundo, no solamente los judíos, sino que todo el mundo, todas las naciones del mundo durante toda la historia de la humanidad, siempre nos hicieron el mal. Nos mataron, nos persiguieron, nos robaron a los judíos, etc. Cuando mismo Mashiach, el Rambam dice que va a ser exactamente lo opuesto. No solamente que nadie va a hacer el mal, sino que todo el mundo va a servirlo a Dios al unísono. Eso es el logro de Mashiach. Y esto tiene que ver, para terminar, esto es la conexión que hay con el rebelde anterior. El rebelde anterior, si les ponemos a ver, es exactamente el punto de Mashiach. Primero que, antes que nada, el líder de la generación, en cada generación hay una sola persona, como hablamos varias veces, esa persona que está por encima de todos los otros líderes, esa persona es el Mashiach de la generación. En cada generación hay un candidato para ser Mashiach. Primero que Dios le da oportunidad a cada generación en la historia para que Mashiach se revele. En la generación anterior fue el rebelde anterior. Esa persona que el único quizás que se opuso, o de la manera en cómo y cuándo se opuso al comunismo, ese fue el único. El poder del rebelde anterior era único en el mundo en aquel entonces, ¿sí? No solamente que fue único, sino que le luchó y le ganó también, ¿sí? ¿Qué pasa después de que el rebelde anterior sale de Rusia? Lo dejan salir, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasó con el rebelde anterior? 1927, lo dejan salir, ¿qué pasa después de eso? El rebelde anterior fallece en 1950 acá en Nueva York. ¿Ah? Viene para acá. Viene para acá. Sí. ¿Qué pasa cuando el rebelde anterior viene para acá a los Estados Unidos? Llega en 1940, vino 2 veces. La segunda vez viene en 1940 y se queda acá, hasta el 1950 que fallece. ¿Qué hizo en los últimos 10 años de su vida que el rebelde anterior? Y abrió y difundió, comenzó el trabajo que hizo el rey, lo que hizo el rey hoy. Exactamente, sí, exactamente. Empezó a imparciar el judaísmo como nunca antes en la historia. El Rambam termina diciendo todas justamente estas leyes, después de que habla, lo describe a Mashiach como va a ser, la redención que esto que lo otro, dice, trae el versículo de Isaías, del profeta Isaías, que dice que la tierra se va a llenar de conocimiento, así como las aguas cubren al mar. Eso empezó a pasar justo cuando el rey anterior vino acá a los Estados Unidos, justo después que salió acá de la cárcel de Rusia. El rey anterior empieza a mandar enviados, emisarios, embajadores a todos los lugares, diferentes lugares del mundo. Obviamente que nuestro rey después amplió tremendamente, gigantescamente la labor hasta lo que por el mundo. Pero el comienzo fue eso. El rey anterior empezó a hacer eso. No, sin quedarse contento con haber vencido a uno de los peores regímenes en la historia, llega a Estados Unidos y empieza, es el mismo concepto que acabamos de... Por eso está conectado con lo que leemos esta porción en Bilam. Que tanto el rey David como Mashiach primero tienen que acabar con todo el mal, y recién después que acaban con los enemigos es que se puede construir el templo. Exactamente lo mismo pasó con el rey anterior. El rey anterior no acabó en ese momento. El mero hecho que le hizo frente y pudo salir vivo y salir de Rusia y pudo hacer la labor acá, eso significa que tuvo una victoria gigantesca. El rey anterior, cuando salió de Rusia, se transformó en un héroe en todos los judíos, todo el mundo empezaron a hablar del rey anterior, no solamente de Chabad. En los periódicos de diferentes lugares del mundo se empezó a hablar, si ustedes se fijan en los periódicos de Estados Unidos, el gran rabino fue a fue a Chicago, que esto que lo otro. Entonces eso tiene que ver con Mashiach. Primero que era el candidato, el único candidato para Mashiach en su generación. Después, que además de eso, él fue el que verdaderamente logró empezar a preparar el mundo para cuando venga Mashiach, ¿sí? Hay muchas historias que ya no tenemos tiempo, pero justo antes de unos años antes de fallecer, en 1940,
7, si no me equivoco, él dijo, el año que después de ver cómo estaba logrando, después de haberle vencido de alguna manera al comunismo, y después de haber empezado a mandar a emisarios a que diseminen el judaísmo por Hasidut a todos lados, él dijo, el año que viene, o viene Mashiach, o va a haber un nuevo Estado en Israel. Haber un Estado en Israel también fue un milagro. Iba en contra de todas las apuestas, todo el mundo estaba en contra de Israel. El hecho que haya algún Estado en Israel también fue un milagro en el 48. Entonces el Rebbe anterior dijo, 1947, el año que viene, o Mashiach viene, o se va a hacer un Estado en Israel. A lo último de sus días, en esos últimos años, el Rebbe anterior empezó a hablar unas famosas palabras, un dicho, que dijo, apenas que los judíos hagan teshuvá, se acerquen a Dios, viene Mashiach. Dijo eso. Pero se refiere a todos, ¿no? ¿Cómo? Se está refiriendo a todos. Sí, pero hacer teshuvá no significa que todo el mundo tiene que ser religioso. Un sentimiento que el judío, de acuerdo a la ley judía, Ramán menciona que cuando una persona quiere acercarse al judaísmo, eso ya significa volver a Dios. No tiene que tomarse tefilí como si, pues es mucho mejor si hace todo. Pero entonces eso es la cosa. Pero el punto es que vemos que exactamente así como la profecía de Bilam, que la trae el Rambam, la ley judía, tanto del rey David como de Mashiach, primero termina con todos los enemigos del pueblo de Dios, y recién después se termina construyendo el templo y se puede hacer la voluntad de Dios. Exactamente lo mismo ocurrió con el rey anterior. ¿Se entiende? Justo ahora empezó, y obviamente que ahora vemos claramente cómo no queda ni un lugar en el mundo en el cual no esté lleno de judaísmo, y encima está lleno de judaísmo, está lleno de la parte más profunda del judaísmo, que es el Hasidut. Nos vemos. No te molesto. Escoya, ¿qué hago? Puedes botar un de los tickets. Sí, estoy llevando, tengo que estar acá con el